Bueno, dando continuidad a nuestra clase del lunes pasado, nosotros el lunes pasado habíamos arrancado con la unidad 4 del contenido de física, ¿verdad? La clase de hoy es la continuación de la unidad 4. Entonces, arrancamos con la, la clase de estática en su segunda parte. Bueno, haciendo un pequeño recuento de lo que habíamos dicho la clase pasada, estática habla en gran parte, habla de las condiciones de equilibrio que debe tener un sistema. ¿Recuerdan? Estática, como dice el nombre, el sistema está estático y para que realmente tenga condición de que el cuerpo, el sistema está en estado estático, tiene que cumplir dos condiciones. ¿Recuerdan? Una es la primera ley de Newton, donde hablaba que la sumatoria de todas las fuerzas o la resultante de las fuerzas que actúan en el sistema debe ser igual a cero. Esa es la primera condición eh, de, de perdón, la primera condición de que el sistema está en estado estático, ¿ok? A partir de hoy, la segunda parte, nosotros vamos a estudiar la segunda condición de equilibrio que tiene el sistema, que es el estado el estado de movimiento, es decir, para que el sistema esté el sistema estático, no solamente debe cumplir la primera ley de Newton, debe cumplir también que la sumatoria de fuerzas que actúan dentro de ese cuerpo también debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho en la clase pasada, un cuerpo puede no tener movimiento de traslación, pero puede tener rotación. Entonces, nosotros podemos decir que un cuerpo está en equilibrio si tiene velocidad cero, no tiene movimiento, pero si tiene movimiento de rotación, quiere decir que tiene un equilibrio, pero tiene un equilibrio dinámico, es decir, está girando por su propio eje. Entonces nosotros, cuando tiene un movimiento de rotación, no estamos hablando o no podemos confirmar que el sistema está en equilibrio total. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento de rotación con respecto a su eje. Entonces ahí entra la segunda condición, que es el movimiento de rotación igual a cero. Es decir, en otras palabras, es el momento o el momento generado por cada una de las fuerzas que actúan por ese cuerpo. Toda debe ser igual, igual a cero. Perdón. Ok, pero cuando hablamos de momento, nosotros tenemos que definir qué es un momento. Un momento que genera una fuerza o un momento generado por una fuerza de acuerdo a cada cuerpo que esté en cuestión para cada situación. Entonces, momento de una fuerza, definición. Dice que el momento de una fuerza o torca, como también se le conoce, que está denominado o tiene una nomenclatura de M, que representa el momento o la torca, alrededor de un eje debido a una fuerza es una medida de efectividad de la fuerza para que ésta pueda producir una rotación con respecto a un punto o respecto a un eje. ¿Ok? Entonces el momento se define por la siguiente expresión, donde dice que el momento que genera una fuerza está dado por el producto de la magnitud de la fuerza, obviamente sería magnitud, dirección y sentido de la fuerza, por la distancia con respecto al eje o el punto de rotación. ¿Ok? Este vector R sería la distancia que tiene el punto donde está aplicando la fuerza con respecto al eje de rotación. Entonces, esta fuerza tiende a generar un giro de este cuerpo o esta partícula con respecto a este punto o con respecto a ese eje. ¿Ok? Entonces, el producto de la fuerza con respecto a la distancia es lo que se conoce como el momento de una fuerza o el momento generado por esta fuerza en particular. ¿Ok? La unidad de medida del momento es el newton generado por la fuerza, el metro generado por la distancia. En el sistema internacional es newton por metro y en,
En términos de simbología es el N por M, Newton por metro. ¿Ok? El momento, puede existir dos tipos de momentos, el momento positivo y el momento negativo. ¿Cuál es el momento positivo? Es positivo cuando la rotación alrededor de su punto de rotación o eje es de sentido con respecto a las manecillas del reloj, es decir, manecillas, podemos decir que generamos un momento positivo. Y el negativo cuando la rotación es del mismo sentido, pero se mueve con respecto a la manecilla del reloj. Bueno, en este caso sería en contra, positivo es en contra y negativo es a favor de la manecilla del reloj. Voy a escribir acá solamente para dejar un poquito más claro. Suponiendo que tenemos esta fuerza en cuestión con respecto a este punto, entonces este caso me va a generar un giro con respecto a este punto de esta forma. Entonces, este sentido es un sentido contrario a la manecilla del reloj, entonces consideramos que es un momento, esto genera un momento positivo. ¿Por qué? Porque está generando un movimiento en contra de las manecillas del reloj. Ok, pero si yo tengo otra fuerza, suponiendo que sea en este punto, voy a ponerle fuerza 2, y que tiene una distancia R2 o directamente distancia 2, esto tiende a generar un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Entonces, el momento 2 generado por la fuerza 2 y la distancia 2 va a generar un momento negativo. ¿Por qué? Porque está por el giro que produce esta fuerza, o el momento de esa fuerza es negativa porque está a favor de las manecillas del reloj, o tiene un movimiento similar a las manecillas del reloj. ¿Ok? Son las dos formas de considerar el momento, si es positivo o si es negativo, solamente con base al giro que produce. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, como ya hablamos del momento generado por una sola fuerza, ¿verdad? Nosotros podemos tener más de una fuerza que actúan por el mismo cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo que estamos hablando, yo puedo tener la primera fuerza, puedo tener una segunda fuerza, puedo tener una tercera fuerza y n fuerzas aplicadas en cualquier punto del cuerpo, que referenciado con respecto a este punto de giro o eje de giro, entonces yo voy a tener una suma de varios momentos generados por varias fuerzas. Entonces, si yo quiero tener un momento que representa al momentum completo que actúa por ese cuerpo, entonces yo tengo que hacer la sumatoria de todos los momentos generados por cada una de las fuerzas, ¿verdad? Que sería una suma algebraica positivo o negativo de acuerdo al tipo de giro que va generando. Entonces yo hago la suma algebraica de cada uno de los momentos, entonces yo voy a tener mi momento resultante, que es lo que me sustituye a la sumatoria de cada uno de los momentos generados por cada fuerza. Es algo muy similar a la fuerza resultante que actúa por ese cuerpo. Si yo tengo un cuerpo, si yo tengo fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, yo puedo generar o puedo encontrar una fuerza resultante, F resultante, que sustituye o tiene el mismo efecto de cada una de las fuerzas que actúan por este cuerpo. Bueno, bajo este mismo criterio, yo puedo generar o puedo encontrar el momento resultante, que sería igual a la fuerza resultante por una distancia resultante de donde esa fuerza está actuando por nuestro cuerpo en cuestión. ¿Ok? Entonces es la forma de encontrar nuestro momento resultante a un cierto sistema, o a un cierto cuerpo, o a una cierta partícula, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hablando un poquito de momento resultante, entonces podemos aplicar o podemos encontrar
o darle un ejemplo práctico para poder ir encontrando ese momento. ¿Ok? Entonces, acá me dice lo siguiente: encontrar el momento resultante, determine el momento resultante respecto a la rótula que se encuentra en el punto A. Ok, la figura muestra un brazo de palanca donde tiene un punto rotativo donde él puede moverse de forma libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Quiere saber cuál es el momento que está actuando por este brazo, ¿ok? En otras palabras, ¿qué quiere decir el momento? ¿Cuál es el movimiento que va a generar este brazo de acuerdo a la acción de varias fuerzas? En este caso yo tengo una, dos, tres fuerzas en cuestión. Entonces, para tener el momento resultante, esto sería la sumatoria, perdón, sería la sumatoria de todos los momentos cuando y vale desde 1 hasta n, que sería la enésima fuerza que actúa en este sistema. En este caso yo tengo tres fuerzas, entonces va a ir de 1 al 3. En otras palabras, o escribiendo de otra forma, sería el momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más el momento de la fuerza 3. ¿Ok? Nosotros sabemos por concepto que el momento está dado por la fuerza por la distancia. Ok, perfecto. Hasta acá todo bien. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto al momento? Nosotros podemos decir que el momento es generado por las fuerzas, por la distancia con respecto a un punto en cuestión. En este caso, el punto en cuestión o la relación con respecto a cuál el punto de rotación es la rótula, que se encuentra en el punto A de nuestra figura. Ok, solamente generan momento las fuerzas que son perpendiculares al brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Es nada más y nada menos que la distancia de aplicación de la fuerza con respecto al punto de referencia. Es decir, toda vez que mi fuerza sea perpendicular, esto me va a generar un giro o me va a generar una rotación con respecto a este punto. En este otro punto, esta otra fuerza, fuerza 2, yo tengo una fuerza oblicua. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un ángulo diferente a 0 y a 90 con respecto a su eje de referencia. ¿Ok? Nuestro eje de referencia pasa por el punto A y se extiende a lo largo del brazo palanca. ¿Ok? Vamos a considerar nuestro eje X. ¿Ok? Esto sería nuestro eje y como teniendo unos ejes de referencia. Perfecto. Las fuerzas que generan momentos son las fuerzas que están a 90 grados con respecto al brazo de palanca, con respecto al punto de referencia, en este caso el punto A. Entonces, si solamente las fuerzas perpendiculares generan momento, entonces yo esta fuerza 2, que es oblicua, yo puedo descomponer en sus versores. Es decir, yo tengo una fuerza F2 con respecto a X en este punto y tengo una fuerza 2 con respecto a Y. Solamente esta fuerza es la que genera momento, es la que genera rotación. ¿Ok? Esta fuerza no me genera rotación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta fuerza, su línea de acción de esa fuerza pasa por el punto de referencia. Entonces, esta fuerza en su componente X no genera momentum, no genera rotación. ¿Ok? Y por último tenemos la fuerza 3, donde yo sí tengo la confirmación que es perpendicular. ¿Ok? En otras palabras, tiene un ángulo de 90 grados con respecto al brazo de palanca o la distancia con respecto al punto A, que es el punto a ser estudiado con respecto a la rótula. Perfecto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo comenzar a hallar cada momento generado por cada fuerza. Ok, entonces, ¿qué hago?
hago el momento resultante es igual a ¿qué? A la fuerza 1 perpendicular por la distancia del punto B al punto A. ¿Ok? Esta distancia. Después, más o menos, voy a definir enseguida. Puedo definir ya ahora inclusive. Yo sé que este momento es un momento contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo digo que este momento es positivo. ¿Ok? La fuerza 2 va a ser un momento también positivo porque está contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo voy a utilizar, mi momento va a ser también positivo. Ok, ¿y cuál es el momento de la fuerza 2? Sería la fuerza 2 con respecto a I, sería el versor con respecto a I, la descomposición de la fuerza 2 con respecto a I, por la distancia del punto C hasta el punto de referencia. C hasta A, esta es la distancia donde está actuando la fuerza 2. Y después tengo la tercera fuerza, que esto me genera un momento a favor de las manecillas del reloj, por ende sería un momento negativo. Fuerza 3, que ya es perpendicular, el brazo de palanca, por la distancia desde el punto D hasta el punto A. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente paso. Entonces yo tengo la fuerza 1 perpendicular. La fuerza 1 perpendicular es, el valor de F1 sería, tengo como dato 20 newtons. 20 newtons por la distancia de B a A. Yo sé que por dato yo tengo que el segmento AB, BC y CD todos miden 5 metros. Ok, entonces este segmento vale 5 metros, segundo segmento 5 metros y el tercer segmento vale 5 metros también, según el dato del ejercicio. Entonces la distancia de B a A da 5 metros. Tengo el primer momento, más el segundo. Yo tengo la componente I de la fuerza 2. ¿Cómo yo hallo eso? Multiplico la intensidad de la fuerza 2, que sería 30 newtons, por la función trigonométrica que me representa a este componente con respecto a I, que sería el seno del ángulo en cuestión, en este caso es 37, este es el dato 37, por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia de C hasta el punto A. C hasta A hay 5 más 5 son 10 metros. ¿Ok? Voy a dejarlo así para diferenciar. Menos, calculo el tercer momento generado por la fuerza 3. Ok, la fuerza 3 ya es perpendicular, entonces aplico directamente la intensidad de la fuerza 3. 40 newtons. ¿Ok? Por la distancia del punto D al punto A. El punto D está aquí, al punto A son 5, 10, 15 metros. 15 metros. Perfecto. Tengo despejado todos los datos numéricos y ahora hago la suma, el suma producto, es decir, la multiplicación de esto, ¿verdad? Obviamente con la calculadora hago todos los productos que están aquí en cada término y después hago la suma algebraica, obviamente respetando cada signo. Entonces, ¿cuánto sale el valor de todo esto? Haciendo con la calculadora, sale un valor de negativo 319, 31. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad de medida? Es Newton por metro. ¿Ok? Newton metro es la unidad de medida del momento. Ok, los momentos normalmente no tienen, o en su resultado, no llevan signo negativo, pero la suma algebraica arrojó un signo negativo. Este signo negativo, ¿qué me está indicando? Ese signo negativo solamente me está indicando hacia dónde el cuerpo, o en este caso la palanca, está girando.
debido a la acción de las varias fuerzas que están actuando por la misma palanca. ¿Cuál es su movimiento resultante? ¿Cuál es su momento resultante? Ok, entonces yo puedo concluir como resultado final de este ejercicio que el momento resultante tiene una intensidad de 319, ¿verdad? Coma, en este caso, como ya va a ser un resultado final, yo voy a presentar mi resultado con dos cifras significativas, donde el tercer dígito le redondea al segundo toda vez que sea 5 en adelante. En este caso es 5, entonces le redondea. Yo voy a presentar mi resultado como 319,46 newton metro y le pongo la salvedad. Le pongo sentido de giro horario. ¿Ok? Y esto pasa a ser mi resultado final. ¿Ok? Yo presento el valor numérico, o mejor dicho, la intensidad del momento con una cantidad positiva y de acuerdo al signo que me salió en esta etapa del ejercicio, yo defino hacia dónde está girando ese cuerpo. En este caso, como me salió negativo, entonces yo concluyo que está girando en sentido horario. Y finalmente esto es mi resultado. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. Bueno, se está superponiendo las informaciones. Sería 319,46 newton por metro en sentido horario. ¿Ok? Ese signo significa hacia dónde está girando simplemente. No hace falta ponerlo en el resultado final. ¿Ok? ¿Puede salir un resultado negativo? Sí puede salir luz, ¿verdad? Pero el signo solamente indica hacia dónde está girando. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta con respecto a la mecánica del ejercicio o el concepto en sí? Vamos a hacer una recapitulación. Las fuerzas que generan momento son las fuerzas perpendiculares al brazo de palanca. ¿Ok? Las fuerzas que no son las fuerzas que pasan por las fuerzas que pasan por el eje o por el punto de rotación no generan momento, no generan movimiento, solamente las perpendiculares. Si por algún motivo yo tengo una fuerza oblicua, yo estoy obligado a descomponer en sus dos factores, en su componente X y en su componente Y con la ayuda de las funciones trigonométricas. ¿Ok? Solamente yo utilizo para calcular momento las perpendiculares o, en otras palabras, la que forman 90 grados con respecto al brazo de palanca. Brazo de palanca es nada más y nada menos que la distancia de la acción de esta fuerza con respecto al punto de rotación o al eje de rotación. ¿Ok? El momento resultante es la suma de los momentos que genera cada una de las fuerzas que actúan por este cuerpo. En este caso, esta palanca. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están ahí? Ok, Karina, muchas gracias por contestar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos este ejercicio donde dice, define el momento resultante de las cuatro fuerzas que actúan sobre la barra de la figura con respecto al punto C, o punto O, perdón, respecto al punto O. Entonces yo analizo cuál es la barra en cuestión y identifico el punto donde va a estar girando la barra. ¿Ok? Entonces yo verifico, este es el punto O y tengo esta varilla, ¿no? Entonces esta varilla esta barra tiende a girar, ¿verdad? De acuerdo a su forma, tiende a
a poder girar con respecto a este punto. Perfecto. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide el momento resultante que actúa sobre este cuerpo. Yo sé que el momento resultante es la sumatoria o la suma algebraica de los momentos que generan cada una de estas fuerzas. Tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas. ¿Ok? Entonces, tengo que comenzar a hacer ese análisis. Bueno, me voy a la pizarra. Ay, pizarra. Bueno, voy a habilitar un ratito mi pizarra. Un momentito, por favor. Ok. Ya había habilitado, pero como reinicié 20 veces mi máquina. Ok. Perfecto. Voy a hacer el análisis del segundo ejercicio, donde yo tengo esta barra. Voy a hacer lo siguiente. Hace poquito encontré una herramienta que me va a ayudar a hacer el cálculo. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, no importa. No importa. Ok, hago entonces, voy a hacer mi dibujo. Esta es la barra que tiene una pequeña inclinación hasta aquí. Ok, y tengo el punto O, que es este punto de giro. Ok, entonces, tengo la primera fuerza que está aplicado, voy a ponerle en rojo, la primera fuerza que está a una distancia de 2 metros con respecto al punto O. Después también tiene 2 metros hasta el punto donde gira o tiene una torsión la barra, ¿verdad? Cambia de sentido. Exactamente en este punto yo tengo otra fuerza que tiene la intensidad de 60 newtons, ¿ok? Tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la barra y en la punta de la barra yo tengo la acción de otras dos fuerzas. Tengo una fuerza de 20 newtons y tengo otra fuerza de 40 newtons. Y esta parte de la barra tiene 3 metros de longitud. Ok, perfecto. Entonces sería una especie de diagrama de cuerpo libre con respecto a la figura que nos presenta el ejercicio. Ok, voy a comenzar a analizar. Bueno, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Tengo que identificar muy bien. Me pide momento resultante. Ok. Me pide el momento resultante del ejercicio. Entonces ya sé que el momento resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, de todos los momentos que tienen el sistema. Desde 1 hasta 4. 1, 2, 3, 4. Hasta 4. Ok, haciendo otra forma sería el momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Tengo que definir los signos de cada uno de los momentos. ¿Cómo hacía eso? De acuerdo a la rotación que generaría o que genera cada una de las fuerzas. Perfecto, voy a analizar primero la fuerza de 50. ¿Ok? Le llamo 1 o 50. Entonces, con respecto a este punto, este me genera un movimiento o un momento a favor de las manecillas del reloj. Entonces, por ese motivo, el primer momento es negativo. ¿Ok? En vez de ponerle 1, le voy a poner 50. Momento generado por la fuerza de 50 newtons. Perfecto. Voy al la segunda fuerza. Esta fuerza, su línea de acción pasa por el punto O. ¿Ok? Entonces, esta no genera momento. Entonces, yo puedo poner indistintamente positivo o negativo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto no me genera momento. O es un momento cero, nulo, sin movimiento. ¿Ok? ¿Por qué esta fuerza no genera movimiento?
¿Por qué? Porque no tiene ninguna distancia, no tiene ningún brazo de palanca que hace que gire esa fuerza. ¿Ok? Perfecto. Voy a la tercera fuerza. Esta fuerza. Si yo pongo la línea de acción de esta fuerza, esta es la línea de acción de esta fuerza. Entonces, esto generaría un movimiento de esta forma. ¿Ok? Entonces, es contrario a las manecillas del reloj, por ende, tiene un momento positivo. La fuerza, o el momento dividido a la fuerza de 20 newtons. ¿Ok? Después, por último, tengo fuerza de 40 newtons. Con respecto a este punto, él tiende a generar este momento o este giro, ¿ok? Entonces, tiene un momento negativo. ¿Por qué? Porque es a favor de las manecillas del reloj. Entonces, es momento negativo. Ok, perfecto. Entonces, ya tengo los signos que va a generar cada momento, ¿verdad? Ok, entonces hago lo siguiente. Momento resultante, cálculo del momento generado por la fuerza 50. Sería la fuerza de 50 por la distancia. Más la fuerza de 60 por la distancia. Más fuerza de 20 newtons por la distancia. Menos la fuerza de 40 newtons, que sería esto, por la distancia. Perfecto. Momento resultante es igual a negativo. La intensidad es de 50, dato, por la distancia. El brazo palanca con respecto al punto O es de 2 metros. 2 metros, perfecto. Más la fuerza 60 newtons por el brazo de palanca no tiene 0 metros. 0 por cualquier cosa me da 0. Anula todo ese término. Más la fuerza de 20 newtons. La intensidad es de 20 newtons, obviamente. Estamos aquí. 20 newtons por la distancia. Ok, ¿cuál es la distancia? La distancia sería, si yo hago la proyección de esta fuerza, pasa por este punto. ¿Ok? Este es el brazo de palanca del punto cero a la línea de acción de esta fuerza. Si yo hago una proyección de este segmento, es lo mismo de lo que yo tengo aquí. ¿Por qué me conviene hacer ahí? ¿Por qué? Porque yo tengo prácticamente como un triángulo rectángulo en este punto. ¿Ok? Entonces, a modo de cálculo auxiliar, voy a ponerlo aquí, cálculo auxiliar, hago en otro color para que no se confunda con lo que ya hice. Entonces, ¿qué yo tengo? Voy a hacerle todo en verde. Ok, yo tengo un triángulo rectángulo. Si yo quiero este segmento, que es lo que necesito, ¿verdad? Por el brazo palanca de la fuerza de 20 newtons, entonces yo utilizo una función trigonométrica que me describe eso. Entonces, si yo hago el coseno del ángulo 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo? Perdón, sería, no es coseno, sería el seno. ¿Por qué? Porque yo tengo este ángulo, sería el ángulo, el lado opuesto. Entonces sería el seno de 30 es igual al cateto opuesto, en este caso es x, dividido la hipotenusa, que en este caso es 3 metros. Ok, x es el brazo que yo necesito, en este caso es mi d. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si yo quiero x, en este caso d, entonces 3 pasa multiplicando. ¿Ok? Entonces, mi distancia sería entonces, la distancia es 3 por el seno de 30 grados. ¿Ok? Entonces, la distancia para calcular el momento es 3 por el seno de 30. Perfecto, ya terminé este término. Voy al siguiente término. Menos. La fuerza es 40 newtons por el brazo palanca. ¿Cuál es la línea de acción de esta fuerza? Esta es la línea de acción de la fuerza. Entonces, esta distancia es lo que yo estoy buscando. Perfecto. La distancia de acá hasta acá yo ya lo tengo, que es de 4 metros. Me dio
la figura. Me falta calcular este pedacito. ¿Ok? A este le voy a llamar variable y le voy a poner. ¿Ok? Entonces, para encontrar esta variable y, ¿cómo voy a calcular yo? Voy a usar el mismo triángulo rectángulo que tengo aquí, pero voy a calcular este pequeño segmento, que es lo que me está faltando para encontrar la totalidad. Ok, entonces, este segmento con respecto a este ángulo sería el cateto adyacente. Entonces, en otras palabras, sería la función coseno de 30, ¿verdad? Es el adyacente, que es esto, dividido la hipotenusa. Si yo quiero la variable y, entonces voy a multiplicar. Esto pasa al otro miembro multiplicando. Entonces, ¿qué sería? Sería, esto voy a hacerlo aquí. La distancia sería 3 por el coseno del ángulo 30, me dio este pequeño segmento más estos dos, que sería más 4. Todo eso es en metros. ¿Qué es todo eso? Es toda esta distancia que es el brazo palanca que esta fuerza está teniendo con respecto al punto O. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto puedo hacer todo con la calculadora y finalmente voy a tener mi momento resultante. Con la calculadora yo calculo este término, esto yo ya sé que es 0, calculo este término y por último hago este término. Tengo 1, 2, 3, 4 términos por calcular y finalmente tengo mi resultado final. ¿Ok? Por cuestión de espacio voy a poner directamente el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado algebraico me salió negativo 333,92 30 485 newtons metros. ¿Ok? Una cosa muy relevante. Siempre tienen que verificar que las unidades de medida todas están en el sistema internacional. ¿Ok? Siempre tienen que trabajar con un solo sistema de medición de unidades. Perfecto. Este es mi resultado bruto, algebraico bruto. Ok, ahora yo voy a presentar mi resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Yo presento el resultado con valor positivo, ¿verdad? Con la intensidad, valor positivo, coma. Acá yo tengo varios decimales, voy a presentar solamente con dos cifras significativas, donde la tercera le redondea a la segunda toda vez que esto sea de 5 en adelante. Como en este caso es 3, entonces directamente voy a truncar en el 2. Newton por metro y la información del signo. Sentido horario. ¿Ok? Entonces, finalmente, esto es mi resultado final de este ejercicio. ¿Ok? Intensidad del momento y sentido de giro. Son las dos informaciones que debo de presentar para que esto quede totalmente definido el momento que tiene ese cuerpo. En este caso es una guarda. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, el resultado es 333,92 newton por metro en sentido horario o con giro en sentido horario. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Perfecto. No olviden, siempre la fuerza tiene que ser perpendicular. Perpendicular al brazo de palanca. Ok, vamos a ver por qué no salió. ¿No querés volver a probar? ¿Por qué más 40? Ah, perfecto. ¿Por qué es más 4? ¿Por qué? Porque en este apartado, recuerden, yo tengo momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Acá está el planteo. Cada uno con su signo diferente.
Perfecto. El momento es directamente fuerza por distancia. ¿Ok? Entonces, si yo calculo esta última parte, la fuerza de 40 que está aquí, entonces si yo tengo la línea de acción de esta fuerza, entonces yo sé que está a esta distancia con respecto al punto de referencia. Entonces, esta distancia es este segmento más este segmento más este segmento. Este segmento yo calculé mediante la función trigonométrica, que es I, le llamé yo. Entonces sería I, que yo calculé, más 4. ¿Ok? Por eso apareció más 4. Es lo mismo que decir más 2 más 2. ¿No? ¿Ok, David? ¿Cómo cargo con paréntesis? Sí, podés. No, no. En este caso, aquí no hace falta cargar con paréntesis. Voy a habilitar mi calculadora. Lo voy a hacer con ustedes. Ok, aquí, un ratito. Habilitar. Calculadora. Ok. Ok, entonces, ¿qué tengo? Tengo negativo 50, que es este punto, por 2. En este caso, como tengo un término nomás dentro del paréntesis, puedo obviar el paréntesis. Más 60 por 0, voy a hacerlo así mismo. Yo sé que ya es 0. Más 20 por, acá sí puedo usar un paréntesis. 3 por seno de 30. Cierro paréntesis, estoy en este punto. Menos 40 por, abro paréntesis, hago la primera parte sería 3 por coseno de 30, estoy en este punto, más 4 o más 2, que es la misma cosa. ¿Ok? Ya cargué toda la calculadora, aprieto es igual y me salió cualquier cosa. Voy a volver a hacer por las dudas. Voy a volver a hacer. Sería menos 50 por 2 más 60 por 0 más 20 por paréntesis 3 por seno de 30, cierro paréntesis. Ya, acá está el tema. Acá abrí un paréntesis y él me abre automáticamente un paréntesis. Voy a cerrar doblemente paréntesis. Ok, estoy aquí. Menos 40 por paréntesis 3 por coseno de 30, cierro este paréntesis, más 4 y cierro el otro paréntesis. En teoría ahí tiene que salir, correcto, ahí está. Entonces ahí me salió 333,92 con todos los decimales y con el signo negativo. A la hora de presentar el resultado, yo presento la intensidad, el valor numérico del momento, ¿verdad? Y el signo, ya sea positivo o negativo, me define el sentido de giro. ¿Ok? ¿Todo bien? Ok, Ingrid, perfecto. ¿Se entiende todos? Hasta ahora todo le salió, no tiene ninguna consulta. Realmente es muy fácil, tenemos solamente una fórmula que aprender, ¿verdad? Que es el momento, saber que solamente genera momento las fuerzas perpendiculares al brazo de palanca y ver el signo que tiene cada momento de acuerdo a su giro, a su tendencia de giro. Ok, eso es lo nuevo. Después el resto usamos todos los conceptos que ya veníamos estudiando a lo largo de física, ¿verdad? Ok, ¿todo bien? ¿Podemos pasar? Ok, perfecto. Vamos al siguiente entonces, si no hay consultas. Bueno, nosotros lo que hicimos hasta ahora es estudiar o analizar cómo se calcula el momento resultante que tiene un cuerpo en particular. Pero ahora nosotros volvemos a entrar en nuestro tema
del contenido 4 de estática que estamos estudiando, donde nosotros habíamos hablado que un cuerpo se encuentra en equilibrio o en estado estático, ¿verdad? Valga la redundancia, cuando cumplen dos condiciones. La primera condición era la primera ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Primera ley de Newton. Newton, perfecto. Primera ley. La segunda ley es lo que vamos a estudiar ahora, donde yo sé que la sumatoria del momento resultante es igual a cero. La sumatoria de todas las torcas o momentos dentro de un cuerpo es igual a cero. Entonces, esto me define mi segunda condición para que yo defina que un cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que si yo tengo un cuerpo, cualquier forma, con respecto a cualquier punto, esto no tiene giro con respecto a cualquier punto que tiene. Es decir, no tiene movimiento de traslación, tampoco tiene movimiento de rotación. A partir que sí, teniendo esas dos confirmaciones, yo puedo afirmar que mi cuerpo está estático. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a partir de esa condición yo tengo que definir todos los cuerpos en cuestión bajo las dos condiciones. Por ejemplo, dice el ejemplo 3. Un pie, perdón, el pie de una escalera descansa contra una pared y su parte superior está detenida en una cuerda, como se indica en la figura. La escalera pesa 100 newtons y el centro de gravedad se localiza a 40 centímetros, a 0,40 partes de su longitud, medidos desde el pie de la escalera. Un niño de 150 newtons se cuelga de un cable que se encuentra a 0,20 de la longitud de la escalera, medido del extremo superior. Calcule la tensión de la cuerda y las componentes de la fuerza en el pie de la escalera. Ok, si yo analizo un poco mi gráfico, no me da mucha información. Es decir, la información que yo necesito está contenida en la teoría o en el relato de la situación. Ok, entonces yo analizo un poquito. Me dice que una escalera está descansando de esta forma, donde en el extremo superior está descansando o está contenida, está en equilibrio con respecto a una cuerda, y aquí está trabado con respecto al piso y a la pared de una cierta parte de donde sea, ¿verdad? Ok, lo que sí que hecho y concreto, de esta forma está mi escalera o mi cuerpo. ¿Ok? Tiene un ángulo de 37 grados con respecto a la vertical, mi escalera, la forma como está. Ok, dice que la escalera pesa 100 newtons, pesa 100 newtons, perfecto. Yo sé que el peso de un cuerpo, el peso de un cuerpo se encuentra siempre en el centro de gravedad de dicho cuerpo. ¿Ok? Y me dice que el centro de gravedad se localiza a 0,4 de su longitud medida desde el pie de la escalera. Ok, ¿qué yo puedo afirmar con respecto a eso? Yo sé que esta escalera tiene una distancia. Esta distancia, como no tengo el valor numérico, yo lo considero que vale L. Vale una longitud, es una variable. Perfecto. Y su centro de gravedad está a 0,4. Si yo considero que esto es la mitad, entonces yo digo que esto está a 0,5 de distancia. Pero en este caso me dice que está a 0,4, entonces su centro de gravedad está más o menos en este punto. ¿Ok? Sería a 0,4 de la longitud total. ¿Ok? Aquí está contenido el peso de la escalera. ¿Ok? Este es su punto. Perfecto. Primer dato. Segundo dato. Un niño de 150 newtons de peso, obviamente,
se cuelga de un cable que se encuentra a 0,20 de la longitud de la escalera, medida del extremo superior. Este es el extremo superior. Entonces, quiere decir que el niño se cuelga a una distancia de 0,20 de la distancia total de la escalera. Ok, entonces él se cuelga, el niño de 150 newtons se cuelga en ese punto. ¿Ok? Perfecto. Si todo esto vale L y si esto vale 0,4 L y esto vale 0,2, entonces aquí yo tengo forma ya de calcular la diferencia de, perdón, la diferencia de distancia que falta. ¿Ok? 1 menos 0,4 menos 0,2. Ok, entonces este segmento que está aquí vale 0,4 L también. Ok, entonces yo ya tengo todos los datos descritos dentro de la figura. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide calcular la tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza en el pie de la escalera. Ok, esto sería la tensión que me está solicitando y la reacción. ¿A qué se refiere con la reacción? La reacción se refiere a que esta escalera, de acuerdo a su peso, está presionando de esta forma. Ay, bueno, no consigo escribir. Voy a la pizarra para que sea un poco más fácil. Esto es ejercicio 3. Ejercicio 3. Voy a volver a dibujar. Tengo la pared, tengo el piso, tengo mi escalera y tengo mi cuerda. Ok, la reacción me habla. Esta escalera tiene su peso y eso hace que esté empujando de esta forma y esté empujando de esta forma en este exacto punto. ¿Ok? Entonces, esta escalera ejerce una fuerza de esta forma y una fuerza de esta forma. Entonces, si yo hablo de reacción, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy teniendo una reacción de esta forma, sentido contrario, de la misma intensidad, y también una reacción en la X también de esa forma. Entonces le voy a llamar reacción con respecto a Y, reacción con respecto a X. ¿Ok? Y la otra incógnita es la tensión en la cuerda. Son 1, 2, 3 valores de fuerzas que yo tengo como incógnita hasta ahora. ¿Ok? Mis datos voy a volver a escribir aquí en 0,4 L y el otro dato es el niño que se encuentra colgado aquí, 150 newtons, que se encuentra a 0,2 L. ¿Ok? Entonces este yo sé también que es 0,4 por una resta directa. Ok, ya tengo impregnado mis datos en mi gráfico. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre para hacer mi análisis. Si yo, por conveniencia, hago mi eje de referencia de esta forma, ahí, perfecto, falta el ángulo, correcto. El ángulo me daba 37 grados, perfecto. Ese es el dato que me falta, gracias Rosa. Ángulo es 37 grados, este es el último dato que me faltaba poner ahí. Correcto. Por conveniencia yo hago mi eje de referencia, hago paralelo a la escalera. Perfecto, voy a dibujar aquí la escalera, que sería esta barra, ¿ok? Y voy a escoger un punto, el punto O, para calcular mi segunda condición de equilibrio, ¿ok? Voy a escoger un punto para calcular. Ok, ¿cuáles son las fuerzas que están aquí? Sería la fuerza, el peso, ¿verdad? Si yo esto inclino, entonces esto va a tener una inclinación aquí a 0,4 de distancia del punto O.
Y voy a tener otra fuerza que también está oblicua, que es 150 newtons, a 0,2 de distancia con respecto al extremo superior. Acá este segmento es 0,4 L también. Perfecto. ¿Cuál es otro dato que me está faltando? Me está faltando el ángulo con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo? Voy a calcular con respecto al dato que me dio el ejercicio. Ok, voy a hacer... Si yo tengo este ángulo, voy a hacer un gráfico un poquito más grande acá. Si yo tengo este mi eje, si este es mi pared y esto es mi fuerza de 100 que está acá. Ambos son paralelos, ¿ok? Y yo tengo una línea que es la escalera. Si yo tengo este ángulo, que es este que está aquí, entonces por conceptos de geometría plana, tengo ángulos alternos internos. Esto es exactamente igual, ¿ok? Entonces, como yo calculé, como yo definí mi eje X, entonces yo digo que entre la fuerza de 100 newtons y el eje X hay 37 grados. Entonces, automáticamente yo tengo este ángulo que es 37 grados. ¿Ok? Bajo el mismo principio, también llego a la conclusión que este ángulo es 37 grados. ¿Ok? Perfecto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto por tener espacio. ¿Se entendió dónde salió el ángulo, verdad? No hay ningún problema hasta ahí. Ok. Ya está. Bueno, entonces, ¿cuáles son mis fuerzas? Yo tengo el peso de la escalera, el niño y tengo la tensión. La tensión está aplicada exactamente en el extremo de la escalera. Entonces, yo tengo acá, yo sé que acá tiene que haber un ángulo, que sería este ángulo. ¿Cuál sería este ángulo? Si yo tengo este ángulo de 37 grados y esto me forma un triángulo rectángulo, entonces eso sería el complemento. En otras palabras, sería 90 menos este ángulo, ¿ok? Entonces, ese ángulo me da un valor de 53 grados. Bueno, entonces y acá tengo una fuerza de reacción que es Rx y tengo la reacción RI. Pero como la línea de acción de estas dos fuerzas pasa por mi punto de apoyo o mi punto de estudio, entonces esta fuerza y esta fuerza no generan momento, ¿verdad? Por lo que ya vimos hace rato. No tienen brazo palanca, no tienen distancia con respecto al punto cero, entonces no genera momento. No lo considero para hacer el estudio de la segunda condición de equilibrio. ¿Ok? Perfecto. Entonces voy a comenzar a calcular. Momento resultante igual a 0. Perfecto. Entonces yo tengo el momento de la fuerza 100, ¿verdad? Pero tiene que ser perpendicular por la distancia con respecto al punto O. Ok, esta fuerza 100 me genera un momento positivo o un momento negativo. La componente, voy a dibujar acá, es esta. Esta es la componente perpendicular con respecto al punto O. Esto me genera un giro a favor de las manecillas del reloj. Por ende, tiene un momento negativo. ¿Ok? Voy a la segunda fuerza. Tengo la componente de esta fuerza en forma perpendicular. Entonces, esto me genera también un momento negativo porque está a favor de las manecillas del reloj. Entonces, lleva signo negativo. Momento. A ver, esto ya voy a ponerle diferente acá. Sería la fuerza. Fuerza de 100 newtons. Esto entonces sería también, el momento 2 sería la fuerza generada por 100 newtons perpendicular por la distancia.
Sería esta distancia con respecto al punto O. Es negativa. Y después tengo esta fuerza que tiene la componente perpendicular y me genera un momento positivo, contrario a las manecillas del reloj. Por ese motivo lleva el signo positivo. Ok, entonces sería la fuerza T perpendicular por la distancia con respecto al punto O. Todo eso es igual a 0 para cumplir con la segunda condición. Ok, voy a despejar los valores, reemplazar los valores que tengo. Tengo negativo 100 newtons por, necesito la fuerza perpendicular. Entonces sería esto, aquí sería por el seno del ángulo 37 grados. ¿Ok? Entonces yo ya tengo, hasta ahora tengo la fuerza perpendicular. Tengo que multiplicar por la distancia, por el brazo palanca. ¿Cuál es la distancia? Por 0,4 veces la longitud. Esto es mi distancia. Perfecto. Siguiendo con la ecuación. Negativo, la fuerza es 150 newtons en su versión perpendicular, que sería por el seno de 37 grados por el brazo palanca, la distancia, que sería la distancia de este punto al punto O. Entonces sería 0,4 más 0,4, sería 0,8 veces la distancia total, 8L. 0,8L. Más, siguiendo con la ecuación, T, que en este caso es mi incógnita, pero yo tengo que utilizarlo en su versión perpendicular. Entonces sería por seno de el ángulo en cuestión, en este caso de 53. ¿Ok? Por la distancia de esta fuerza con respecto al punto O. Yo sé que esta distancia es la misma escalera, entonces es por la distancia total, que sería L. ¿Ok? Usa la totalidad de la escalera de la longitud. Perfecto. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es T, la tensión. Perfecto. Entonces voy a despejar eso. Todo es igual a 0, perdón. Terminando con la ecuación, todo igual a 0. Como quiero despejar T, tengo que todos estos valores que están aquí, paso al otro miembro. ¿Ok? Todos están con signo negativo, pasan con signo positivo. Ok, entonces de este lado, ¿qué queda? Queda el valor de T por el seno del 53 por la longitud, que todo eso igual a ¿qué? A positivo 100 por seno de 37 por 0,4 L más 150 seno de 37 por 0,8 L. Perfecto. Ok, acá que yo tengo un término común. L está en este término, L está en este otro término. Ok, entonces, por conveniencia, voy a hacer el factor común. Entonces, ¿qué tengo? Tengo T por seno de 53, seno de 53 por L igual a ¿qué? Factor común L, y tengo 100 seno de 37 por 0,4. L es la que salió como factor común, ¿ok? Entonces por 0,4 más 150 por el seno de 37 por el 0,8. ¿Qué es 0,8? 0,8, voy a ponerlo acá primero. 0,8, ¿qué es? 0,8 es la distancia que tiene esta fuerza de 150 con respecto al punto O. ¿Cuál es esa distancia? Es la suma de este segmento más este segmento. ¿Ok? Son términos semejantes, 0,4L más 0,4L, entonces da 0,8L. La distancia de esta fuerza con respecto al punto O. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? Que tengo esta L, o esta L que está acá, puede pasar dividiendo, y esto se simplifica. La variable L ya desapareció. Ok, mi incógnita es T. Entonces, ¿qué voy a tener? El seno de 53 pasa dividiendo. Seno de 37 por 0,4 más 150 por el seno de 37 por 0,8. Todo eso dividido el seno de 53. El ángulo es 53. Haciendo todo eso con la calculadora, me acompañan por favor, me salió a mí 120, newton. ¿Ok? Como T, la tensión, ya es un resultado solicitado, entonces mi resultado va a ser 120,57 newton. Newton, ¿por qué? Porque T es una fuerza. ¿Ok? Entonces, mi primer resultado es resolver esta expresión que está aquí. Tengo una expresión grande que es esta, y por nuestro trato, nuestro convenio, nosotros presentamos resultados con dos cifras significativas. ¿Ok? La tercera cifra le redondea a la segunda. Ok, ya tengo entonces mi primer resultado. Mi resultado A, yo ya tengo que es la tensión. ¿Ok? La tensión, calcule la tensión de la cuerda. Aquí. La segunda incógnita es las componentes de las fuerzas al pie de la escalera. ¿Ok? La fuerza de reacción. ¿Ok? Entonces, volver a mi grafiquito que está acá. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo quiero encontrar esta fuerza y quiero encontrar esta fuerza. Entonces, como estoy trabajando con fuerzas, esta fuerza yo ya encontré, ya es un dato a partir de ahora, entonces yo puedo calcular directamente por la primera condición. Esto es, recuerden, esta es la segunda condición de equilibrio. Yo puedo encontrar estas fuerzas por la primera condición de equilibrio. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aquí. Entonces, yo sé que la primera condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas igual a 0, donde esto yo puedo descomponer con respecto a cada componente del sistema de referencia. Con respecto a X, con respecto a Y. Hago entonces primero con respecto a X. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Aquí. Tengo X apunta hacia el lado positivo y T apunta hacia el lado negativo. ¿Ok? Voy a utilizar directamente de este sistema. ¿Ok? Este diagrama de cuerpo libre solamente me sirvió para calcular momento igual a 0. Yo para hacer mi primera ley de Newton, mi primera condición, utilizo esta expresión que está aquí. Entonces, con respecto a X, tengo esta fuerza en X y tengo esta fuerza en X. Ok, perfecto. Voy aquí y tengo positivo la fuerza en X, la reacción en X, y negativo la tensión. Como no tengo otra fuerza con respecto a X, cierro la ecuación igualando a 0. Ok, aquí yo que tengo que la reacción es igual al mismo valor de T. Entonces, como el valor de T yo acabo de calcular es 120,57, entonces la reacción también llega a ser 120,57 el valor de la reacción en X. Y eso es fácil de verificar. ¿Por qué? Porque en X solamente existen dos fuerzas. Entonces, si esto está en equilibrio y esto vale 120, necesariamente esto también va a valer 120. ¿Ok? Porque está en equilibrio, está en estado estático. Ok, yo ya tengo la primera fuerza, yo ya tengo. Ahora necesito la segunda fuerza de reacción, que es en la vertical. Ok, entonces hago el estudio con respecto a la vertical, que sería sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Perfecto, entonces voy a mi gráfico y tengo esta fuerza con respecto a I
esta fuerza y esta fuerza. RI es positivo y ambas son negativas. Ok. RI es positiva y una es negativa y la otra también es negativa. Newton es igual a 0. Ok, entonces I va a ser que 100 positivo más 150 positivo. Ahí. RI es igual a 250 newtons, vale la reacción en I, para que todo eso esté en perfecto estado de equilibrio. ¿Ok? Son nuestros tres resultados entonces que solicita el ejercicio. La tensión es de 120.57, 120 que tiene el mismo valor, ¿verdad? Por lo que ya vimos. Y la reacción en I es de 250, que sería la suma de ambos. Como en este caso estamos hablando en términos de fuerzas, ¿verdad? Con respecto a la pregunta de David, ¿verdad? Voy acá. Ok. Yo calculo, ¿verdad? La gráfica que yo tengo siempre es esta que está aquí. Voy a poner mi puntera láser. Yo tengo un gráfico mudo. ¿Qué quiere decir eso? Donde yo comienzo a analizar de acuerdo a la estrategia que yo me parezca más conveniente. Para encontrar la fuerza, la tensión en la cuerda, yo, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a que tantos ejercicios yo ya hice, yo ya visualizo que yo voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿verdad? Ok, entonces yo arranco por ahí. Y por conveniencia, yo tomo este punto para hacer mi análisis del momento resultante igual a 0. Yo tranquilamente, yo puedo optar por este punto para hacer mi análisis. ¿Ok? Voy a llamarle punto A. Pero ¿qué voy a estar generando? Voy a estar generando una sola ecuación, pero voy a tener dos incógnitas si es que yo tomo este punto de referencia. ¿Ok? Entonces, por ese motivo yo tomé el punto O. ¿Por qué? Porque me anula estas dos fuerzas que me va a generar el momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo gano con eso? Gano que me va a generar una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Ok? Eso ya hace parte de mi destreza de resolución del ejercicio. Para calcular estas fuerzas, yo uso mi destreza para usar mi sentido de referencia de esta forma normal. Si mi X e Y están de esta forma, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi peso no tiene ningún ángulo de inclinación con respecto a mi eje X y ni con respecto a mi eje Y. La misma cosa ocurre con mi reacción en X y reacción en Y. Ninguna de estas fuerzas, inclusive la T, no tiene ningún ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque yo utilicé ese sistema de referencia. Todas las fuerzas en cuestión están de esta forma, Rx, de esta forma, Ri, tengo el peso de la criatura y tengo la tensión. Tensión realmente está así, ¿ok? Tensión. ¿Ok? Entonces, ninguna de estas fuerzas está en forma oblicua debido a que yo escogí mi sistema de referencia, mi sistema referencial de esa forma. Si yo escogía mi sistema referencial inclinado, así como la escalera, entonces yo tendría que descomponer todas las fuerzas en cuestión para que yo pueda ir calculando esta fuerza y esta fuerza. ¿Ok? Todo pasa como yo lo tomo para hacer mi análisis. No importa el camino que ustedes tomen, el resultado siempre va a salir el mismo. Solo que si yo inclinaba este sistema de referencia como lo hice en este punto,
¿verdad? Como lo hice en este punto, entonces yo voy a estar ganando mayor trabajo para llegar al mismísimo resultado. ¿Ok? Ustedes son libres de tomar el sistema de referencia como mejor les convenga. ¿Cuál es lo que más le convenga? El que le genera menor trabajo de muñeca, una forma de decir, menor álgebra para poder llegar al resultado. ¿Ok? ¿Se entiende, David? Eso es respondiendo a la pregunta que me hiciste. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, Rosa, muchas gracias por contestar, Rosa. Bueno, gente, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Tengo unos cuantos ejercicios todavía por resolver con ustedes, pero necesitamos una pequeña pausita, ¿ok? Vamos a dar una pequeña pausita de 10 minutos, ¿ok? Porque ese tiempo que perdimos la mañana de alguna forma tenemos que recuperar. Entonces vamos a recortar nuestro receso, ¿verdad? Para no extendernos tanto al final de la clase de hoy. ¿Le parece bien? Bueno, vamos a dar una pausita de 10 minutos solamente para irnos al baño y